tiempo poderoso de tener nuestras lámparas encendidas para alumbrar a aquellos que están en las tinieblas. Y uno de los conceptos más poderosos nace en el huerto del Edén. La iglesia empezó a apagar las lámparas de Dios por costumbres humanas. En el huerto del Edén, Dios hizo a Adán y Eva. Pero ahí también estaba el enemigo para engañar a Dios, no, para engañar a su creación. A Dios no. Satanás atacó a la mujer y le dijo, con que Dios dijo, del árbol que está en el paraíso, te dijo Dios que no pudieras comer porque ibas a morir. El primer lugar que tiene la iglesia es dudar del poder de la palabra de Dios. El enemigo te hace dudar de la importancia que tiene la palabra espiritual cuando yo la acepto. La palabra puede darme vida o puede darme muerte. ¿Me va entendiendo mi amada iglesia? Amén. Muy suave. Y dice, y le voy a agregar una palabra, y esta palabra le va a usted crecer espiritualmente. Dice que hemos nosotros entrelazado nuestra lengua. Dios le dijo a Jeremías que se conviertan a ti, Jeremías, y tú no a ellos. En la medida que la iglesia avanza al final de todos los tiempos, el enemigo entrará a la iglesia y escuche toda la iglesia los sabios de la palabra. El enemigo dice que engañará aún a los escogidos. Aquí no se trata de teología, no se trata de años de la iglesia, se trata de crecer y saber discernir entre lo falso y lo verdadero. Jesús le dijo, mientras ellos dormían, el enemigo vino y les sembró cizañas. Mientras tú, pastoras, trabajas espiritual, el otro trabaja lo tuyo. Mientras la iglesia trabaja, él trabaja con hermanos que trabajan para el reino de las tinieblas, no para el reino de la luz. Lo que tú tienes que aprender es discernir los pensamientos que tiene mi hermano. Muchos de la iglesia se fueron, pero cuando vuelvan, la mitad van a ser usados por el enemigo. Porque el enemigo los va a ungir y los manda dentro de la iglesia. Y ahí aparecen las divisiones en el pueblo de Dios. Aparecen los grupos. Y la iglesia está marchando para el final de todos los tiempos. Usted tiene que prepararse. Porque el que va a cosechar, Dios dice que ya la cosecha ya está madura, está preparada, la voz ya está por ponerse en marcha la gran cosecha. ¿Cómo yo debo saber si soy un buen trigo? Voy a la luz de la oración de la palabra y Dios me revela en qué condiciones yo estoy si esta noche Dios me viene a buscar. Entonces, la palabra del Señor. Hay una palabra que usted tiene que pronunciar todas las veces en su boca. El justo por la fe vivirá. Amén. El justo. Y el Salmo dice que a los justos le irá bien. Amén. Cuando su boca, su manera de andar se pone negativa en la tierra, usted está dejando de ser un trigo limpio. Porque ya el otro le puso pensamiento negativo y el reino del cielo son positivos sus hijos.
Dios te habla, iglesia, y te dice, ¿hay algo imposible para mí? Y tú dices, nada, Señor. Lo que pasa es que tu manera de obrar, Dios, no concuerda con mi manera, porque tengo un pensamiento de la tiniebla acá. A ver si usted me entiende. No te olvides que tu palabra tiene poder. Amén. Cuando tú empiezas a poner el reino de Dios en marcha con poder, todos tus amigos, la mayoría se te van del lado. Tu familia no va quedando nadie, porque estás obrando en favor del poder de la palabra de Dios. Despacito, iglesia. En Romanos 4:17 dice, aquel que llama las cosas que no son como si fuese. Abraham caminó como viendo al invisible. Yo no me puedo mover por vista, me tengo que mover por fe. Si Dios te dijo que tu familia y tu casa serán salvos, yo digo amén. Amén. Si trajo una palabra que has sentido en el mundo espiritual de tu corazón, que vas a prosperar, yo digo amén. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él me habla, Él está comprometido conmigo. Porque yo soy tu testigo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos capítulo 16, 25 encontramos dos hombres en una situación apremiante, Pablo y Silas. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mire si esos hombres fueran una voz negativa, renegando con Dios para las circunstancias que vives. Pablo y Silas cantaban himnos y los presos le oían. Amén. Nosotros tenemos que tener la boca de Dios, cosa que para él me cuesta entender el espíritu. Acá dice, Dios le dijo a Jeremías, si te sacaré lo precioso de lo vil de tu boca. Tenemos que santificar nuestros labios. Dice que el ángel con un carbón encendido tocó los labios de Isaías. Y nosotros este año tenemos que tener la boca de Dios. La gente está cansada de oír derrotas pálidas. La iglesia se tiene que levantar con la voz de Dios. Hacer oír la trompeta en medio de las reuniones. No importa si somos 4 o 20, cantaremos a Jehová como nunca. Para temblar los muros de esta iglesia. Y los presos le oían. ¿Qué es lo que está oyendo la gente alrededor tuya en este año? ¿Te quejaste de la iglesia? ¿Te quejaste del pastor? ¿Te quejaste del laico? ¿De que no me atendió mi hermano una puerta bien? ¿De que no levantaron la ofrenda bien? ¿Eso estás hablando o estás hablando positivo? Pastor, yo hablo que la iglesia crece. Yo voy a hablar que la iglesia alcanza objetivos que nunca vimos, pastor. Millones de matrimonios serán restaurados, pastor, y estoy hablando con fe. Millones de jóvenes en la droga serán ¿qué? Transformados en siervos y ministros de la palabra de Dios. Que no vamos a necesitar, Señor, sacar crédito. Que vamos a enterrar las tarjetas. Y vamos a producir que la palabra de Dios produzca a nosotros finanzas del cielo. Porque voy a aprender, pastor, a decir que mi socorro no viene de la tierra, mi socorro viene de lo alto, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es Jehová Jireh. Es Jehová Jireh, el Dios poderoso de las bendiciones. Le confío, pastor. Entonces vemos que aquello que las cosas las llamamos como si las viéramos este año. Tú nunca puedes venir a la iglesia a pensar que tus hijos no llegan. Tú no tienes que ver lo que ya están acá. Amén. Sí, Señor. Que ya están acá adentro. Que están sirviendo. Y te vas a parar en tu terreno vacío si ya sacan la casa de Dios pintada, los chicos jugando.
Ya veo mi casa. Amén. ¿Qué está haciendo sentar ahí? Estoy probando mi auto, pastor, estoy loco total. Pero ¿a qué iglesia va? En Alma Fuerte, están todos locos ahí. Prueba lo que va a venir. Amén. Pastor, nunca tuvo un traje. Probate el traje. ¿Cuánto le gusta la bendición? Amén.